Pienso, hermanos, que día con día debemos estar agradecidos con Dios por el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Si no fuera por el Espíritu Santo, ninguno de nosotros estaríamos acá, porque es el Espíritu Santo quien nos mueve y quien nos da la capacidad para venir, para gozarnos en su presencia, para deleitarnos en su amor. Y sin el Espíritu Santo, hermanos, ninguno de nosotros seríamos absolutamente nadie y no haríamos nada en lo que es en este mundo, porque todo lo que tenemos y todo lo que hacemos se lo debemos precisamente a ese poder maravilloso y glorioso del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hemos estado estudiando, hermanos, acerca de cómo operó el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y decíamos que una de las funciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es muy parecida a la del Nuevo Testamento en cuanto a la función de la regeneración en la vida de una persona. Sin el Espíritu Santo nadie puede nacer de nuevo, porque es el Espíritu Santo quien le da la capacidad al ser humano de que pueda dejar la vida vieja, abandonarla y volver a nacer como Cristo le dijo a Nicodemo. Ustedes van a recordar también que estuvimos hablando de que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento operaba de una manera diferente que en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era alguien que venía y se iba, pero cuando venía lo hacía para una función muy especial de hombres y mujeres, del cual el Espíritu Santo quería hacer grandes obras a través de ellos, y Dios obró a través del Espíritu Santo. Y pusimos muchos ejemplos, pero esta noche, mis queridos hermanos, continuamos con este estudio y yo veo un tercer aspecto del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y este tercer aspecto, hermanos, tiene que ver con que el Espíritu Santo refrena, fíjese bien, refrena también lo que es el pecado en la humanidad. Hoy en día, hermanos, estamos ante pecados pero tremendos, tal como lo dice la Biblia. Estamos en tiempos como en Sodoma y Gomorra, en donde la gente le daba la espalda a Dios, en donde la gente no quería saber nada, absolutamente nada de Dios. Pero como decíamos el miércoles pasado, si Jesucristo no ha venido todavía por su iglesia, si todavía no estamos en esas gloriosas bodas del Cordero, si todavía no hemos pasado por el tribunal de Cristo, si todavía no estamos en el milenio, es porque el Espíritu Santo está deteniendo la venida del Señor y está esperando que todos procedan a un arrepentimiento, y está también esperando que la gente deje de pecar, refrenar el pecado, para que el Señor Jesucristo pueda venir y hacer juicio a este mundo. Cuando yo leo Génesis en el capítulo 6, versículo 3, me doy cuenta de cómo en los tiempos de Noé, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo también trabajó de una manera maravillosa y precisa. Pero mire qué maravilloso lo que Dios nos dice esta noche. ¿Están conmigo, hermanos? Dice la Biblia: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu, hablando de su espíritu, del Espíritu Santo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. La consecuencia del pecado. El pecado nos lleva a la muerte, el pecado nos lleva a la separación, el pecado nos lleva a una vida sin Dios y sin esperanza. Pero note usted lo que Dios está diciendo acá. Dice, mire, yo no lo puedo entender, no lo puedo explicar, cómo un Dios tan maravilloso, un Dios trascendental, un Dios tan poderoso, un Dios magnífico, un Dios manifestado en el Espíritu Santo, contendiaba con el hombre, hablaba con el hombre, platicaba con el hombre, se llevaba con el hombre. Pero llegó un momento en donde el pecado en la vida del hombre fue tal que Dios tuvo que dar una sentencia a la humanidad. ¿Y cuál fue la sentencia? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Sabe qué significa eso? Significa que la paciencia de Dios tiene un límite. En el Nuevo Testamento, ¿cuándo será el límite de Dios? Cuando Cristo venga por su iglesia y nos lleve, y el Espíritu Santo sea quitado de la tierra. En otras palabras, hermanos, cuando el Espíritu Santo se retire,
sobre la faz de la tierra por medio de la iglesia, la paciencia de Dios, hermanos, es que se agotó y Cristo ha venido por la iglesia. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, su función era tratar de detener el pecado. Hermanos, ¿cuántas veces Dios nos habla a través de su Espíritu Santo para que no pequemos? Para que tengamos comunión con Dios, para que nuestra vida sea una vida llena y plena con Él. Esa voz que Él ha dejado en nuestro corazón, en nuestra conciencia, nos da, como dice la Biblia, razonamiento y nos dice de lo bueno y lo malo que estamos haciendo. Cuando yo veo, por ejemplo, lo que dice la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2, hablando de este límite, porque aquí hay una sentencia de Dios. Dios ha dicho que no va a contender más su espíritu con el hombre por causa del pecado. Pero ¿qué está diciendo aquí en 2 de Corintios 6:2? Miren lo que dice la Biblia. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Una vez más, Dios nos está hablando acerca del límite. ¿Cuándo es el día en que nosotros tenemos que obedecer al Señor? Es hoy. ¿Cuándo es el día en que el ser humano tiene que abandonar su pecado y nacer de nuevo por obra del Espíritu Santo? Desde el momento, hermanos, en que una persona escuche el Evangelio, desde el momento en que Dios pone en esa persona el Evangelio de Cristo, ese debería de ser el momento de aceptarlo, de recibirlo. ¿Sabe por qué? Porque la paciencia de Dios tiene un límite, pero el Espíritu Santo sigue trabajando y trabajando para refrenar el pecado en la vida del hombre. ¿No es cierto que ese paracleto, el ayudante, ese ayudador que va al lado de nosotros, cuando vamos a lugares en donde no debemos estar, qué le dice a usted el Espíritu Santo? Exactamente, no entres, no vayas. Tú no perteneces a ese grupo, tú no perteneces a esas actividades, tú no perteneces a esa vida, tú no perteneces a esa cultura religiosa, si queremos llamarla así. ¿Por qué? Porque ese Espíritu Santo refrena, como en el Antiguo Testamento, refrena, nos convence de juicio y de pecado. Hermanos, ¿qué labor más gloriosa tiene el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en nuestros corazones hasta el día de hoy? Dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Cuando yo he evangelizado a algunas personas que no conocen a Cristo, muchos de ellos me dicen: es que Dios todavía no me ha tocado. Otras personas dicen: yo voy a aceptarlo a Él hasta cuando Él, de veras, cuando yo sienta que Él me toque. La gente lo que no quiere darse cuenta, hermanos, es que el llamado del Evangelio, el Espíritu Santo está obrando en esa persona desde el primer momento en que le hicieron la invitación o le compartieron del amor de Cristo. Ese es el momento en que la persona debe de refrenar su pecado y volverse a Dios, porque Dios tiene un límite en su paciencia. Cuando yo veo, por ejemplo, lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 8, vea lo que la Biblia nos dice esta noche. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 8, dice Pablo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El versículo que sigue: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios. ¿Y qué dice ahí? Haciéndose pasar por Dios. Pero el siguiente versículo: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía? Vamos a leer hasta el 8. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Y aquí está el punto. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Sabe quién detiene la obra del anticristo? ¿Quién detiene esto de la bestia, de los poderes políticos y religiosos gobernando al mundo y blasfemando en contra de Dios? Es el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo abandone esta tierra y se vaya con la iglesia, mis queridos hermanos, entonces se va a manifestar lo que la Biblia dice, el hombre de pecado. Pero sigamos el otro versículo, el versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente, una vez más, lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hermanos, Dios es tan paciente como Dios a todo lugar trata de refrenar el pecado de la humanidad. Como Dios día tras día, a través de su Espíritu Santo, a través de la palabra, a través del testimonio del Señor Jesucristo, como Dios a través de los cantos, los mensajes, la radio, la televisión, el internet, por todos los medios, tratando de refrenar el pecado. ¿Sabe por qué? Porque llegará un momento en donde la Biblia dice que el Espíritu Santo será quitado y no solamente los apóstatas, sino el anticristo, la bestia, el inicuo, el hombre de pecado, el hombre que se levanta en contra de Cristo, que tiene que ver con todo un sistema político y religioso alrededor del mundo. Cuando el Espíritu Santo ya no lo detenga porque se ha ido con nosotros, hermanos, entonces lo que vendrá sobre la tierra será el juicio y la ira de Dios. Pero Dios es paciente. Y Dios le dijo a Noé en el Antiguo Testamento: no contenderá para siempre mi espíritu. En otras palabras, Dios tiene un límite de paciencia. Y vuelvo a lo de antes. Como un Dios trascendental, un Dios maravilloso, un Dios inmarcesible, como un Dios omnipotente, a través del Espíritu Santo se humilla y se baja para platicar con el hombre, para negociar con el hombre, para advertirle al hombre, para decirle al hombre que se detenga en su pecado, porque el día del juicio viene. Ahora, en el versículo 5 me llama mucho la atención algo que leímos aquí del apóstol Pablo. ¿No os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto? Va a estar en el versículo 6, en donde dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Este es un principio de doble referencia en la profecía de Pablo a los tesalonicenses. En los tiempos de Pablo, no es que hubiera una manifestación directa de todo el sistema político religioso, pero habían anticristos, en el sentido de que la palabra anticristo simplemente se define como alguien que está en contra de Cristo, porque anti es contra y Cristo es Cristo, en contra de Cristo, anticristo. Pero cuando hablamos del hombre de pecado, el inicuo, el Dios de este siglo, cuando se manifieste a través de un sistema político universal, mis hermanos, las cosas serán totalmente diferentes. El Espíritu Santo, fíjese bien, como se ha ido con nosotros, con la iglesia, entonces el pecado vendrá con un auge tremendo, pero a la misma vez vendrá el juicio del Señor. Aunque no sea nuestro estudio, en Apocalipsis usted se va a dar cuenta que se van a levantar 144,000 judíos que van a comenzar a predicar de los 4 confines de la tierra, y estamos hablando de 12,000 personas descendientes, 12,000 de cada tribu de Israel, dando un total de 144,000 judíos predicando alrededor del mundo. Y aún hasta ahí la misericordia de Dios, el brazo de Dios, el amor de Dios queriendo alcanzar a los hombres a través de estos 144,000 judíos que estarán predicando por todo el mundo. Pero la iglesia, hermanos, se ha ido. ¿Quién detiene ahora a este espíritu de apostasía con todo su poder? El Espíritu Santo.